Hola, en esta lección vamos a estudiar el tema 4, Estrategia de solución de problemas. Primero, vamos a ver la metodología recomendada para la solución de problemas en física, aplicaciones con vectores y aplicaciones en el movimiento en 2 dimensiones. Esta es una metodología recomendada para la solución de problemas en física y consiste en 6 pasos recomendados. El paso número 1 es leer cuidadosamente el enunciado e identificar qué es lo que se pide. El paso número 2 consiste en identificar los datos, hacer un listado de variables, incógnitas e identificación correcta de las unidades. El paso número 3 es una representación gráfica. Consiste en realizar un dibujo o diagrama que describa lo mejor posible la situación indicada en el problema. El paso número 4 es identificar la teoría y las ecuaciones que vamos a necesitar. Este, junto con el anterior, es uno de los pasos más importantes y es posible que debamos devolvernos a los pasos anteriores hasta estar seguros de haber entendido bien la situación descrita en el problema e identificar correctamente la o las incógnitas del problema. En el paso número 5, desarrollamos la solución, realizamos los despejes de ecuaciones, las sustituciones correspondientes, a fin de dar con la solución al problema. En el paso número 6, presentamos los resultados obtenidos y realizamos una evaluación de estos resultados a fin de que tengan algún sentido con respecto a la situación planteada en el problema y sus datos. Ahora vamos a utilizar la metodología descrita anteriormente en problemas que involucren vectores. Vamos a resolver el siguiente problema. El vector A mide 2,8 centímetros y está 60 grados sobre el eje X en el primer cuadrante. El vector B mide 1,9 centímetros y está 60 grados bajo el eje X en el cuarto cuadrante. Utilice las componentes para obtener la magnitud y dirección de un vector C que es igual a menos B. Ahora aplicamos el procedimiento descrito anteriormente. Primero vamos a leer cuidadosamente el enunciado e identificar qué se pide. En este caso, se debe calcular la magnitud y dirección de un vector C que es igual al vector A menos el vector B. Luego, en el paso 2, debemos identificar los datos, en este caso, realizar un listado de variables e incógnitas e identificar las unidades correctas. Entonces, tenemos la magnitud de un vector A que es igual a 2,8 centímetros y se encuentra a un ángulo de 60 grados con respecto al eje X. Y tenemos un vector B de magnitud 1,9 centímetros con un ángulo de menos 60 grados con respecto al eje X. Además, todas las unidades están en centímetros, por lo que podemos dejar las variables en centímetros. En el paso número 3 realizamos una representación gráfica, un dibujo o diagrama de la situación descrita en el problema. En este caso vamos a dibujar un marco de referencia sobre el cual vamos a dibujar los dos vectores, indicando su magnitud y los correspondientes ángulos. En el paso 4, identificamos la teoría y las ecuaciones que vamos a necesitar. Este problema es una aplicación de vectores, por lo tanto vamos a utilizar la teoría de vectores. Y con esto vamos a construir los vectores a partir de sus componentes. Así vamos a denotar la componente x del vector A por AX y la componente en y del vector A por AY. De igual forma hacemos con el vector B, donde la componente en x la vamos a llamar Bx y la componente en y del vector B la vamos a llamar By. Y con esto podemos construir los vectores A y B. De modo que el vector A es igual a la componente AX en dirección Y más la componente AY en dirección J. Y de forma similar, el vector B es igual a la componente Bx en dirección Y más la componente By en dirección J. Luego se deberá calcular el vector C, que es igual a el vector A menos el vector B. Las componentes del vector C aún no sabemos qué valor van a tener, pero vamos a llamarlas Cx para la componente en X y Cy para la componente en Y. Su magnitud y su ángulo mediante las siguientes ecuaciones. La magnitud del vector C es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes y su ángulo es igual a la tangente inversa de la componente de C en Y entre la componente de C en X. Ahora vamos a realizar el paso 5, desarrollo de la solución, despejes de ecuaciones y sustitución. Como habrás notado, tanto el vector A como el vector B tienen componentes tanto en X como en Y, como se observa en la figura, y estas deben ser calculadas para ambos vectores. Y para esto representamos el vector A y el vector B mediante un triángulo rectángulo, donde la hipotenusa representa la magnitud del vector y los catetos representan las componentes en X y en Y del vector. Entonces dibujamos el triángulo rectángulo para calcular las componentes del vector A, donde su hipotenusa vale 2,8,
que es la magnitud del vector, y tiene un ángulo de 60 grados con respecto al eje X. Mediante las ecuaciones trigonométricas podemos calcular las componentes. Entonces, la componente en Y del vector A, llamada AY, es igual a la magnitud o la hipotenusa por el seno del ángulo, y eso es igual a 2,8 por seno de 60 grados igual a 1,4 centímetros. Y la componente en X del vector A es igual a X igual a la hipotenusa o A por coseno del ángulo, y eso es igual a 2,8 por coseno de 60 grados, y esto es igual a 2,43 centímetros. De forma similar, realizamos el cálculo de las componentes para el vector B, tomando en cuenta que el ángulo es negativo con respecto al eje X. Por eso nuestro ángulo es de menos 60 grados. Así la componente en Y de el vector B es igual a BY igual a B o la hipotenusa por seno del ángulo, y eso es igual a 1,9 por seno de menos 60 grados igual a 0,95 centímetros, y la componente en X llamada BX es igual a B o la hipotenusa por coseno del ángulo igual a 1,9 por menos coseno de 60 grados igual a 1,65 centímetros. Y con estas componentes ya podemos construir los vectores. Entonces el vector A va a ser igual a la componente AX en Y más la componente AY en J, y esto es igual a 1,4 en Y más 2,43 en J en unidades de centímetros. Y el vector B es igual a Bx en Y más By en J, que es igual a 0,95 en Y menos 1,65 en J en unidades también de centímetros. Y ahora que hemos construido los vectores A y B en términos de sus componentes, podemos realizar la operación indicada para calcular el vector C. Vector C es igual a vector A menos vector B. Así, vector C es igual. Sustituimos la expresión para el vector A en términos de sus componentes menos la expresión para el vector B en términos de sus componentes. Luego agrupamos las componentes en dirección Y menos las componentes en dirección J, y obtenemos que el vector C es igual a 0,45 en Y más 4,07 en J en centímetros. Y ahora que tenemos el vector C en términos de sus componentes, procedemos a realizar el cálculo de su magnitud. Sustituimos el valor de sus componentes en la ecuación para el cálculo de magnitud del vector C, y el resultado es 4,09 centímetros. Y ahora realizamos el cálculo del ángulo del vector, sustituyendo las componentes como corresponden en la ecuación para el ángulo, y el resultado es 83,7 grados. Una vez que finalizamos los cálculos, realizamos el paso 6, resultados y análisis. En este paso, mostramos los resultados obtenidos. Así, el vector C es igual a 0,45 en Y más 4,07 en J centímetros, con una magnitud de 4,09 centímetros y un ángulo de 83,7 grados al norte del este.